Buenas tardes a todos y a todas interesados en temas de parasitología. Los damos la bienvenida a nuestro webinar mensual de la Sociedad Mexicana de Parasitología y para conmemorar o concientizar en este mes, que es el 14 de abril, es el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, pues tenemos el honor de tener como invitado al doctor Eric Dumontel. Muchos de los chagólogos mexicanos lo conocemos bastante bien y sabemos toda la importancia y el impacto que ha tenido en la investigación en Chagas aquí en México. Y ahora él se movió a continuar con su investigación en Estados Unidos, pero aquí siempre queremos creer que tiene un pie aquí en México. Y agradecemos mucho al doctor Dumontel y me voy a permitir, antes de empezar, dar una breve semblanza del doctor. Si puede ir empezando a compartir. Bueno, gracias, doctor Dumontel. Muchas gracias, Eric, y me voy a permitir leer su semblanza. Me sorprende que es una semblanza muy breve y concisa, pero créanme que el doctor Dumontel ha sido un promotor y muy impulsor de los estudios de Chagas principalmente en el estado de Yucatán. Pero el doctor me manda esta semblanza. El doctor Dumontel es profesor de medicina tropical en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical Celia Scott Weatherhead de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos. El doctor es doctor en bioquímica y biofísica de la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos y tiene una maestría en endocrinología y nutrición y una licenciatura en biología celular de la Universidad de Lyon, Francia. Él tiene más de 25 años de experiencia en investigación colaborativa sobre enfermedades transmitidas por vectores y particularmente sobre la enfermedad de Chagas en múltiples países endémicos. El desarrollo de un programa de investigación multidisciplinario que incluye trabajos sobre la ecología de vectores y dinámica de transmisión, sobre mecanismos de patogénesis y sobre el desarrollo de diagnósticos y vacunas. Por lo que ustedes pueden ver, es muy amplio y con muchas diferentes aproximaciones su investigación. El doctor Dumontel ha publicado más de 180 artículos científicos, así como varios capítulos de libros y tiene patentes sobre diagnóstico y vacunas. Entonces, Eric, te agradecemos mucho aceptar esta invitación y estamos muy ansiosos de escuchar tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Emma, por esa amable introducción y gracias también a la Sociedad Mexicana de Parasitología por el gusto de poder compartir con ustedes algo de las conmemoraciones mundiales, como mencionaste, de la enfermedad de Chagas que se celebra la próxima semana, así que nos adelantamos un poco para incrementar. ah, y sensibilizar más la sociedad acerca de esa enfermedad que sigue siendo muy desatendida en todos los países endémicos. Y celebramos este año los 117, es un número no muy redondo, pero hace 117 años que el doctor Carlos Chagas describió por primera vez esa enfermedad. Y entonces, a lo largo de todos los países endémicos se celebra ese 14 de abril como el Día de la Enfermedad de Chagas para sacar un poco esa enfermedad del olvido y de la negligencia, tanto por autoridades de salud como del mismo público que ignora el impacto de esa enfermedad. Entonces es realmente un gusto para mí poder compartir con ustedes y tratar de hacer un poco un recorrido de lo que hemos avanzado en el control de esa enfermedad y de
lo que nos queda por hacer para mejorar el control. Entonces, todo empezó hace 117 años con ese fabuloso artículo del doctor Carlos Chagas que se publicó en 1909, que se titula Una nueva tripanosomiasis humana, que el doctor Carlos Chagas publicó en portugués y en alemán, porque en esa época era todavía el alemán que era la principal lengua, idioma de comunicación de la ciencia. Y en ese artículo describe la enfermedad que más adelante se llamará enfermedad de Chagas, describe la clínica de la enfermedad, describe el insecto vector, los teratóminos y describe el parásito y su ciclo de vida evolutivo. Entonces, por todo ello, sus colegas brasileños desde hace muchos años abogan para que realmente debería de haber merecido un premio Nobel. De hecho, fue nominado 2 veces a principios del siglo XX por ese descubrimiento. Nunca tuvo el premio Nobel, pero sí logró ser uno de los pocos científicos en ser representado en billetes de banco en Brasil, así como el ciclo de transmisión del parásito T. cruzi. Así que es un buen logro. Y lo que describió Carlos Chagas fue ese ciclo de transmisión del parásito Trypanosoma cruzi, que es un protozoario flagelado. Los insectos vectores, insectos se infectan cuando ingieren sangre de un hospedero infectado. El parásito se va a multiplicar en el tracto digestivo del insecto y después, cuando se llena de sangre, al mismo tiempo el insecto defeca y en las heces del insecto están las formas infectivas del parásito que pueden entrar en los hospederos mamíferos a través de microlesión de la piel y el parásito inicialmente va a estar en forma sanguínea, extracelular, pero rápidamente se transforma en una forma intracelular, esos amastigotes, en células donde se va a replicar nuevamente para infectar nuevas células. Y virtualmente todas las especies de mamíferos son susceptibles a la infección por el parásito Trypanosoma cruzi. Lo que describió también Carlos Chagas es que la enfermedad cursa inicialmente por una fase aguda que dura un par de meses, está acompañada de signos y síntomas muy comunes a cualquier infección. Hay fiebre, malestar, anorexia, mialgia, dolor de cabeza, es como una gripe. Los únicos signos típicos de la enfermedad de Chagas o infección por T. cruzi es la parasitemia. Se pueden ver los parásitos circulando en la sangre y el signo de Romaña, que es esa inflamación de los párpados cuando la puerta de entrada del parásito está cerca del ojo. Después de esa fase aguda de un par de meses, los pacientes entran en una fase crónica que es inicialmente asintomática y que puede durar varias décadas. Sin embargo, un 30 a 40% de esos pacientes crónicos van a empezar a presentar arritmias cardíacas, inicialmente benignas, pero de severidad creciente con el tiempo, que los va a llevar a un fallo cardíaco y muerte de esos pacientes. Y algunos van a presentar alteraciones digestivas, van a presentar megaesófagus o megacolon en algunos de los casos. Y realmente la carga principal de morbilidad y mortalidad de la enfermedad de Chagas se asocia con esa fase crónica sintomática que es realmente muy incapacitante para los pacientes. Y entonces lo que se ha logrado desde esos descubrimientos de Carlos Chagas, la herramienta principal para controlar la enfermedad ha sido el control vectorial con la aplicación de insecticidas residuales en las casas para eliminar las poblaciones de esas chinches y así evitar el contacto con humano y la transmisión a humano del parásito. Esas mapas representan la distribución geográfica de Triatoma infestans, que es la principal especie vector de Trypanosoma cruzi en el cono sur.
Y pueden ver que esas campañas de rociamiento de insecticida han sido bastante efectivas para reducir la distribución de esa especie de vector. Sin embargo, cuando consideramos la gran diversidad de vectores que pueden transmitir Trypanosoma cruzi a humanos, realmente lo que se ha logrado con insecticidas es el control de Triatoma infestans, como les mostré en la imagen anterior, en Sudamérica, y el control de Rhodnius prolixus en Centroamérica. Ese éxito se debe principalmente a que esas dos especies son estrictamente domiciliadas, se encuentran prácticamente exclusivamente en las casas, no hay poblaciones silvestres, por lo que poco a poco, después de años de rociar insecticidas, se han logrado controlar bastante bien esas dos especies. Sin embargo, todos esos programas de control vectorial han tenido un éxito muchísimo menor contra todas las demás especies, debido a que realmente esas intervenciones se diseñaron de manera completamente empírica, sin conocer muy bien la ecología y el comportamiento de esas otras especies. Entonces hemos tenido que regresar a estudios básicos de la ecología de esos vectores para entender mejor esos ciclos de transmisión. Y realmente en los últimos 10 a 15 años, los avances mayores que se han tenido en esa área del conocimiento han sido debido a enfoques basados en la metagenómica para entender mejor en esos ciclos de transmisión. Eso permite entender, por ejemplo, cómo los triatóminos escogen los hospederos para sus fuentes de alimentación. ¿Hay alguna preferencia para alguna especie en particular? ¿Qué está pasando? Permiten de entender cómo se desarrolla el parásito en el tracto digestivo del vector, cómo interacciona el parásito con las bacterias del microbiota. Algunas bacterias pueden ayudar al parásito, otras pueden ser reducir el crecimiento del parásito. El propio insecto desarrolla algún tipo de respuesta inmune contra el parásito, contra el microbiota. ¿Cómo se dan toda esa interacción que permite el crecimiento y el desarrollo de la forma infectivas del parásito para que ese parásito pueda ser transmitido a su vez a nuevos hospederos? Entonces, con enfoques metagenómicos se pueden seleccionar marcadores moleculares que identifican, que se pueden amplificar fácilmente por PCR y que permiten identificar las fuentes de alimentación de los vectores, algo de taxonomía y genética poblacional de las poblaciones de vectores. Se pueden al mismo tiempo identificar la composición del microbiota bacteriano y de los diferentes genotipos de Trypanosoma cruzi. Voy a hablar de eso en un momento, que están presentes y tratar de integrar todo ese conocimiento para analizar esas interacciones ecológicas entre fuentes de alimentación, bacterias, vectores y el parásito y entender mejor ese ciclo de transmisión para poder interferir de manera específica con algunos de esos aspectos. Ese es nada más un ejemplo de las fuentes de alimentación de Triatoma dimidiata, que es el principal vector en el sureste de México. Y como pueden ver, se alimenta de una gran diversidad de hospederos, mamíferos, aves, y realmente no se nota una preferencia para algún tipo de hospederos, sino que son vectores muy oportunistas que se van a alimentar con cual sea la especie que se le cruce en el camino. Pero ese tipo de información nos permite también reconstituir de manera muy precisa ciclos de transmisión basado en la frecuencia de alimentación sobre ciertos hospederos. Y obviamente, mientras más frecuente un hospedero se usa para alimentación, juega un papel más importante en la transmisión. Pero también se pueden identificar alimentación múltiple sobre varias especies que nos informan también sobre la posibilidad de un parásito ser transmitido de una especie a otra. Y por ejemplo, si un vector se alimenta primero de un perro, luego de un ratón y después de humanos, eso nos permite identificar una posible vía de transmisión y cuantificar la frecuencia de esas diferentes posibilidades combinaciones. Ese es para Yucatán, en el sureste de México, pero se han realizado estudios similares en otros sitios, por ejemplo, en el estado de Veracruz, en México,
en Belice o en Colombia, donde todavía triatomada inmediata es el principal vector. Y pueden ver que en esas redes de transmisión se encuentra nuevamente una gran diversidad de hospederos que varían de un sitio al otro. Entonces, realmente hay una gran especificidad local de todos esos sitios de transmisión, por lo que es difícil generalizar, pero al mismo tiempo se encuentran algunos elementos comunes, como por ejemplo el perro, que en todos esos ciclos de transmisión tiene una posición muy importante y se sabe por parte de estudios epidemiológicos anteriores que el perro juega un papel importante en incrementar el riesgo de transmisión en el ámbito peridoméstico o doméstico, lo cual confirman esos estudios moleculares. Entonces, ahora la tarea es tratar de integrar todo ese conocimiento que hemos logrado obtener en gran detalle de esos ciclos de transmisión para desarrollar nuevas estrategias de control vectorial que van a permitir interferir mejor con esos ciclos de transmisión de manera más dirigida que el rozamiento masivo de insecticidas y realmente adaptado a cada condición ecológica y especie de vector en las diferentes regiones de las Américas. Entonces, ese es el reto que tenemos ahora de diseñar esas estrategias, pero de manera basada en evidencias para interferir con la transmisión del parásito y mejorar lo que se ha hecho con insecticida. Y si vemos la carga de enfermedad de la enfermedad de Chagas, y esas son las últimas estimaciones por parte del consorcio del Global Burden of Disease, estiman que en ese momento son más de 10 millones de personas que están infectadas por Trypanosoma cruzi. Y lo que se ha logrado con ese control vectorial a lo largo de los últimos 30 años es solamente una reducción de 2 millones de casos. Entonces, eso ilustra porque es urgente mejorar la eficacia de ese control vectorial. Y esa gráfica recalca que los países más afectados con mayor número de casos de enfermedad de Chagas siguen siendo Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Venezuela. Y resalto acá México en rojo porque, como pueden ver en la gráfica, es uno de los pocos países donde ha habido supuestamente un incremento del número de casos. Eso puede ser sorprendente cuando prácticamente todos los demás países, a excepción de El Salvador, el número de casos es estable o tiende a disminuir gracias a esos esfuerzos de control vectorial. Eso no significa para nada que hay cambios en la epidemiología de Chagas en México. No hay más transmisión, realmente no hay más casos. Lo que hay es más vigilancia y se detectan más casos. Por eso en los 90 apenas se habían detectado 200,000 casos y ahora se han reconocido más de 600,000 casos. Pero eso todavía probablemente es un subregistro importante del número real de casos. Y si vemos cuáles son los datos que se usan para llegar a esas estimaciones de ese trabajo del Global Burden of Disease, esa gráfica muestra el número de fuentes que usaron para realizar esas estimaciones a nivel global. Y si se fijan, y el número de trabajos y de fuentes a lo largo de los años, y si se fijan, para los últimos 10 años hay escasez de trabajos. Eso nos dice que es muy importante reforzar la vigilancia en todos los países. Podemos resaltar México acá. Hay solo una fuente para los últimos 10 años para actualizar esas cifras de carga de la enfermedad. Entonces, realmente, si no hacemos vigilancia activa, y eso vale para todos los países de las Américas, hay mucha incertidumbre sobre esas estimaciones y no sabemos cuál es la carga real de la enfermedad. Y hace algunos años, casi 10 años ahora, hicimos una estimación de la carga de la enfermedad en México. Y basado en todos los estudios epidemiológicos que se habían publicado en el país, y llegamos a una prevalencia de arriba del 3% a nivel nacional, lo cual correspondía a un estimado de hasta 4 millones de casos. Entonces, eso difiere mucho
de los 600,000 casos reportados por ese otro estudio, e ilustra muy bien ah, la falta de confiabilidad de las estimaciones que tenemos. Realmente necesitamos mayor vigilancia. Pero uno de los problemas de por qué tenemos poca vigilancia, uno es obviamente porque es una enfermedad desatendida, pero el otro problema es que es actualmente muy difícil de diagnosticar casos. Se necesitan de al menos 2 pruebas serológicas reactivas y pruebas basadas en antígenos diferentes. No se trata de repetir la misma prueba 2 veces. Necesitamos 2 pruebas distintas reactivas para tener un caso confirmado. Y si corremos una prueba que resulta reactiva y la segunda resulta negativa, tenemos que hacer una tercera prueba con un tercer tipo de antígeno para la confirmación. Entonces, imaginan fácilmente que eso complica muchísimo el algoritmo de diagnóstico. ¿Cuántos pacientes llegan a través de todos esos diagnósticos a ser confirmados? Muy pocos. Y además hay un gran problema de discordancia entre pruebas. Entonces, para los clínicos que diagnostican pacientes, es un dolor de cabeza saber qué prueba escoger, en qué orden y cómo interpretan cuando 2 pruebas, una prueba negativa, una prueba positiva, luego otra negativa, luego otra positiva. ¿Cómo hacemos para diagnosticar un paciente? Y muchos estudios y un número creciente de estudios ah, enfatizan ese problema de la discordancia que desanima a mucha gente para hacer vigilancia o para diagnosticar pacientes porque terminan con resultados que no saben interpretar y casos no confirmados. Y solo para darles una idea de la magnitud de esa discordancia entre pruebas, hicimos un estudio hace poco, incluyendo 481 muestras, todas positivas a T-Cruci por PCR, entonces infecciones confirmadas. Y analizamos 3 pruebas serológicas para T-Cruci, 2 pruebas rápidas como esa y una prueba de ELISA. En muestras de Argentina, prácticamente todas esas muestras PCR positivas salen reactivas en las pruebas serológicas. Todo funciona bastante bien. En muestras de Honduras empiezan a bajar un poco los números. Quiere decir que no detectamos todas las pruebas positivas, las muestras positivas. Pero miren qué pasa con muestras de México. Con ELISA se pueden detectar apenas el 28% de las muestras PCR positivas, lo cual quiere decir que más del 70% de los casos los perdimos con esas pruebas diagnósticas. Y con las pruebas rápidas es un poco más alto, detectamos el 66%. Entonces, eso ilustra realmente que usando esas pruebas diagnósticas comerciales, estamos perdiendo muchísimos casos en México y en otros países donde hay esa discordancia. ¿A qué se debe eso? Analizamos en ese estudio la carga parasitaria para ver si era debido a una carga parasitaria más baja. Y como pueden ver, es exactamente la misma carga parasitaria en México, Honduras o Argentina. Pero si miramos los niveles de anticuerpos contra los antígenos utilizados en el diagnóstico, acá sí vemos una enorme diferencia. En Honduras empieza a bajar los niveles de anticuerpo contra Argentina y en México prácticamente desaparecen. Lo cual nos indica que realmente la discordancia no viene de diferencias en carga parasitaria, viene de diferencia en los niveles de anticuerpos contra los antígenos utilizados en los diagnósticos, lo cual sugiere que probablemente viene de diferencias en las cepas de parásitos o variación antigénica. Y eso desde los estudios de Carlos Chagas en 1909, y esa es una figura de su artículo. Él había notado la gran diversidad morfológica del parásito. Obviamente no tenía las herramientas moleculares que tenemos hoy, pero hoy sabemos que eso se debe a una gran diversidad genética y en 2009 un consorcio se reunió para dividir T-Cruci en 7 DTUs o clados mayores que dividen la especie, que se llaman TC1 a TC6 y TC-BAT. Y solo quiero enfatizar que la
diversidad genética entre esas DTUs es de la magnitud similar a la diversidad genética entre especies de Leishmania, que sabemos causan enfermedades y cuadros clínicos muy diferentes según la especie de Leishmania. Y entonces, si analizamos los antígenos que se usan en las pruebas diagnósticas actuales, y nada más les muestro ejemplo de esos dos antígenos, el B13 y SAPA, puedes ver que realmente la conservación de esos antígenos no es tan alta como se pensaba inicialmente cuando se descubrieron en los años 1990. Acá está la secuencia que se usa en las pruebas diagnósticas, pero pueden ver que en otras cepas de diferentes países la secuencia varía bastante. Y acá lo mismo con SAPA, esa es la secuencia que se utiliza en pruebas diagnósticas. Y esa es la diversidad que tenemos en otras cepas de T. cruzi de esos países. Entonces, realmente la conservación de esos antígenos ha sido subestimada. Y acá analizamos por microarreglo de péptidos la unión de anticuerpos a esos antígenos. Y cuando usamos sueros claramente positivos con las pruebas comerciales, obviamente detectamos los diferentes epítopes a lo largo de esas proteínas con una unión muy fuerte, tanto para el antígeno B13 como para SAPA. Pero si usamos de esos sueros serodiscordantes, que son PCR positivos, pero no responden en las pruebas comerciales, pueden ver que no hay nada de unión. Entonces, eso explica por qué esos sueros salen negativos en las pruebas comerciales. Realmente no presentan anticuerpos contra esos antígenos, porque no hay anticuerpos o las secuencias son diferentes de esos antígenos. Entonces, en un gran proyecto liderado por la doctora Claudia Herrera y con la participación de Alicia Mayo, una estudiante de doctorado en el laboratorio, se dieron a la tarea de tratar de identificar antígenos más conservados del parásito para el desarrollo de una prueba universal que pudiera detectar infección con cualquier cepa del parásito en cualquier país de las Américas. Empezaron con alineamientos de genomas completos de T. cruzi, abarcando todas las principales DTUs, TC1 a TC6, para identificar proteínas altamente conservadas. Terminaron con más de 1.700 proteínas altamente conservadas en todas las cepas de T. cruzi analizadas, con más de 95% de identidad de la secuencia de esas proteínas. Y con estas proteínas conservadas realizaron arreglos, microarreglos de péptidos. Fueron más de 400.000 péptidos que se tamizaron de esa manera con sueros de pacientes. Entonces, con sueros claramente positivos se pudieron identificar péptidos reconocidos por esos anticuerpos. Se pudieron también identificar péptidos reconocidos por los sueros discordantes, pero PCR positivos. Pero obviamente los que nos interesan son aquellos péptidos reconocidos tanto por los sueros positivos como por los sueros discordantes, porque esos nos pueden llevar a un diagnóstico universal de la infección por T. cruzi. Y después de jugar mucho con esos antígenos, se logró lograr una mezcla de péptidos que permite incrementar, esa es la sensibilidad de la prueba ELISA comercial, que apenas alcanza un 50%, pero con esa mezcla de péptidos altamente conservados de T. cruzi se puede incrementar la sensibilidad de la prueba hasta un 72%. Sea, todavía se tiene que mejorar, pero al menos tenemos una estrategia clara para lograr mejorar el diagnóstico y tener un diagnóstico más sencillo y de mejor desempeño para todas las Américas. Cambiando de tema, otro de los interrogantes que tenemos en la atención a paciente con enfermedad de Chagas es por qué solamente un 20 a 40% de los pacientes van a desarrollar enfermedad cardíaca o digestiva, mientras que la mayoría se mantiene en un estado asintomático. Obviamente es probablemente algo multifactorial y aspectos como del parásito, el hospedero, aspectos ambientales o sociales pueden modular esa susceptibilidad, tal vez parámetros epigenéticos, modificaciones epigenéticas o otros factores. Pero pensamos que realmente la cepa de parásito es uno de los determinantes más importantes que va a mediar la progresión de la enfermedad de Chagas.
Obviamente, mucha gente ha pensado en eso antes y han habido muchos trabajos tratando de asociar los linajes del parásito, las DTUs, con las manifestaciones clínicas. Y esos ejemplos no son para nada exhaustivos, hay realmente muchos trabajos. Pero prácticamente ninguno ha logrado identificar una clara asociación entre los genotipos del parásito y las manifestaciones clínicas. Y pensamos que eso se debe al método de genotipificación del parásito, que únicamente permite detectar la cepa más abundante o dominante de una infección. Entonces, eso no es suficiente para realmente poder estratificar de manera adecuada a los pacientes y tratar de dilucidar las asociaciones entre genotipos del parásito y las manifestaciones clínicas. Y hace algunos años nos llamó mucho la atención ese trabajo del grupo de Michael Miles en Inglaterra, donde utilizaron marcadores microsatélites para tratar de dilucidar la composición de la población de T. cruzi infectando hospederos, y en ese caso trabajaron con muestras de oposums. Y como pueden ver esa gráfica, lo que pusieron en evidencia es que realmente esos oposums están infectados una gran diversidad de genotipos al mismo tiempo. Entonces son infecciones multiclonal de parásitos. Entonces nos pusimos a la teoría de desarrollar métodos más sensibles de genotipificación del parásitos basado en secuenciación de nueva generación. Y les muestro algunos ejemplos de lo que encontramos en ratones, en perros, acá en Luisiana. Entonces, en estas redes de haplotipos, cada círculo representa una secuencia única. Entonces, pueden ver que se pueden recuperar una gran diversidad de secuencias de un mismo hospedero y que esas secuencias pueden abarcar múltiples DTUs. Por ejemplo, ese perro que está infectado con TC1, TC2 y TC6 al mismo tiempo, o ese otro perro que tiene TC1, TC4, TC2 y TC6. Entonces nos dimos cuenta que realmente muchas de las infecciones son infecciones multiclonales con múltiples cepas de parásito que pueden abarcar múltiples DTUs. Entonces es la visión que tenemos de las infecciones, una multitud de parásitos y no una única clona o una única cepa de parásitos. Obviamente eso tiene implicaciones importantes. ¿Cómo se va a comportar una infección de ese tipo? Entonces, para entender eso, nos tornamos acá en la Universidad de Tulane, en el Centro de Primates. Tienen una enorme colonia de macacos, tienen más de 4.000 macacos que se reproducen al aire libre. Y como están al aire libre, pues entre 1 al 2% de la colonia está naturalmente infectada por T. cruzi. Y obviamente esos animales no los pueden utilizar para experimentación, pero para nosotros es una mina de oro porque podemos analizar esas muestras y seguir esos animales para tratar de entender los mecanismos de progresión de la enfermedad. Entonces, lo primero que hicimos con esos animales es medirles la parasitemia, a la carga de parásitos en la sangre a lo largo de 2 años de seguimiento. Y esas curvas son cada curva es de un solo animal. Y pueden ver inmediatamente dos patrones muy distintos, los que llamamos los progresores, en que se va incrementando progresivamente a lo largo del tiempo la carga parasitaria en la sangre, y los que al revés llamamos controladores, que va disminuyendo a lo largo de esos 2 años de seguimiento la carga parasitaria y parecen mejor equipados para controlar el parásito. Hicimos electrocardiogramas de esos animales para ver función cardíaca y pudimos ver que en los que llamamos progresores, en lapsos de tiempo de 6 a 8 meses, podemos ver diferencias en el perfil del electrocardiograma. Quiere decir que tienen enfermedad cardíaca que está progresando. Por el contrario, los que llamamos controladores, no hay absolutamente ningún cambio en su electrocardiograma. No tienen enfermedad cardíaca, no tienen alteraciones. Y algunos de los progresores, en algunos podemos detectar cardiomegalia y pueden comparar acá con un mono sano, que el corazón es muchísimo más pequeño. Entonces realmente se asocia muy bien las alteraciones cardíacas con la parasitemia. Pudimos genotipificar los parásitos en esos animales y encontramos TC1, 2, 4, 5 y 6 en esos animales. Y esa gráfica les muestra para cada animal la proporción de los diferentes DTUs.
Inmediatamente pueden ver la diferencia entre los progresores y los controladores. Lo que vemos en los progresores, la mayoría están infectados nada más con una o dos DTUs del parásito, mientras que los controladores tienen 4 a 5 DTUs presentes. Y vemos una muy buena correlación entre la carga parasitaria que vemos en la sangre y la diversidad de parásitos presentes. Los animales infectados por pocos haplotipos o una baja diversidad de parásitos tienen alta carga parasitaria. Y los que están infectados con una gran multitud de parásitos, muchos haplotipos, tienen la carga parasitaria baja. Y Hans de Saal, un estudiante de doctorado en el laboratorio, se puso la tarea de analizar el perfil de expresión de genes y respuesta inmune de esos animales. Y mirando el perfil de expresión de genes, pudo detectar 3 patrones que llamamos A, B y C. Y el patrón de expresión de genes de ese grupo corresponde a todos los animales que controlan la infección, mientras que esos 2 patrones están asociados a animales progresores. Pero cuando miramos cómo se asocia eso con las cepas de parásitos, hay una correspondencia muy fuerte con la mezcla de parásitos infectando esos animales. Ese tipo de respuesta del hospedero se asocia principalmente con la infección por predominante TC1. En ese grupo y ese tipo de respuestas predomina TC4. Y en ese grupo de los controladores son aquellos que tienen una mezcla de todas las DTUs. Entonces, con la respuesta del hospedero podemos predecir qué parásitos están presentes o con los parásitos presentes podemos predecir la respuesta del hospedero. Entonces, el modelo que proponemos para la patogénesis de la enfermedad de Chagas es que todo se decide desde el inicio de la infección. Si la infección se da con una baja diversidad de parásitos, hay poca competencia entre las cepas. Eso va a permitir una mayor proliferación del parásito y va a conllevar al desarrollo más rápido de alteraciones cardíacas. Por el contrario, si la infección inicia con una gran diversidad de cepas de parásitos y DTUs, va a haber competencia entre las cepas, una mejor respuesta inmune que va a limitar la proliferación del parásito, por lo que prácticamente no va a haber alteraciones cardíacas o muy lentas, y esos son los animales o los hospederos que se van a mantener sin alteraciones cardíacas. Publicamos hace unos meses esa revisión que realmente detalla mucho ese concepto de infección con múltiples clonas y propusimos llamar ese complejo de ese asemblaje de cepas el crucioma para reflejar esa diversidad de cepas y de parásitos que infectan un hospedero y que pensamos que realmente son el determinante mayor de la patogenicidad y del progreso de la enfermedad de Chagas. Otro tema que quiero tocar es también el tema de la transmisión materno-fetal del parásito de T. cruzi. Sabemos desde hace tiempo que la transmisión del parásito puede ocurrir de una mujer infectada a su bebé durante el embarazo. Y en un enorme estudio que hicimos con un gran número de colaboradores de Tulane y de otros países, abarcando México, Honduras y Argentina, confirmamos que esa transmisión congénita puede ocurrir en un 5 a 6% de los casos. Y es sumamente importante detectar esos casos de recién nacidos infectados porque pueden ser tratados y curados. La eficacia del tratamiento en esos bebés es prácticamente del 100%. Entonces es sumamente importante detectarlos y tratarlos. Sin embargo, todos los demás recién nacidos que nacen sin infección congénita de mamás infectadas, los consideramos sanos y nunca se siguen. Sin embargo, regresando a la hipótesis de Barker que se propuso hace varios años sobre el origen fetal de las enfermedades en adultos, lo que propuso el doctor Barker es que condiciones adversas durante el embarazo pueden generar alteraciones duraderas del feto que van a llevar a un riesgo incrementado de presentar enfermedades en edad adulta. Y en realidad, regresando a nuestra cohorte de niños nacidos en Argentina, Honduras y México, y fueron más de 27,000 nacimientos que analizamos, de los 459 nacieron de una mamá infectada,
pudimos detectar que esos niños que nacen de una mamá infectada, aún sin infección congénita, presentan un crecimiento fetal retardado. Y ese retraso fetal, de desarrollo fetal, se nota en el peso al nacer, así como en el tamaño de la cabeza. No es microcefalia tan marcada como por Zika, por ejemplo, pero es un retraso del crecimiento fetal muy marcado que se nota. Y ese retraso de crecimiento es más marcado con una parasitemia alta de la mamá. Entonces, realmente es dosis dependiente de la carga parasitaria. Y en un trabajo reciente del grupo de Bob Gilman con mamás de Bolivia, pudo demostrar que la placenta de las mamás infectadas es sumamente alterada comparado con las mamás no infectadas. Hay más de 7.000 genes expresados diferencialmente cuando la mamá tiene infección por T. cruzi. Entonces, esos fetos se desarrollan en una placenta sumamente alterada. Por eso hay esas alteraciones de crecimiento. Y en un estudio que hicimos en sangre de cordón para medir alteraciones epigenéticas del bebé, pudimos evidenciar que la exposición del feto a la infección materna induce cambios en patrones de metilación del ADN. Entonces, hay cambios epigenéticos y esos cambios pueden permanecer durante varios años después de nacer del bebé y esos cambios modulan la expresión de genes. Entonces, todavía no sabemos qué pasa con esos bebés que nacen de mamá infectada sin infección congénita. Pero es sumamente importante que empecemos a seguirlos para ver qué alteraciones pueden presentar, porque realmente se desarrollaron en un ambiente muy adverso debido a la infección materna. Cambiando otra vez de tema para los últimos minutos que me quedan, hablando de tratamiento, solo tenemos dos drogas hasta el momento, el Nifortimox y Benznidazol, que son efectivas sobre todo durante la fase aguda de la infección, pero mientras más uno espera, más baja la eficacia de esas drogas y también se acumulan efectos adversos. Además, hay problemas de acceso al tratamiento, pero ese es también otro problema que no voy a tocar hoy. Entonces, hace varios años empezamos a pensar en posiblemente una vacuna terapéutica para complementar esos tratamientos farmacológicos contra el parásito. ¿Y qué buscamos con una vacuna terapéutica? Buscamos prevenir el desarrollo de enfermedad cardíaca y lo que esperamos, en el mejor de los casos, sería inmunidad esterilizante. Eliminamos por completamente el parásito de un hospedero infectado y así no hay enfermedad cardíaca o digestiva. Sin embargo, posiblemente querer demasiado, pero otro resultado aceptable sería suprimir el parásito suficientemente, sin necesariamente eliminarlo, pero que esa supresión sea suficiente para detener o retrasar el desarrollo de las manifestaciones clínicas, cardíacas o digestivas, porque realmente esa es la carga de morbilidad y mortalidad de la enfermedad. ¿Y por qué una vacuna terapéutica y no una vacuna profiláctica? Pues probablemente porque el desarrollo clínico de esa vacuna para una vacuna terapéutica tendría menos obstáculo que para una vacuna profiláctica. Hay todavía muchos obstáculos para ese tipo de ensayos, como medir la eficacia, no tenemos prueba para garantizar cura, etcétera. Pero realmente parece ser lo más factible que una vacuna profiláctica. Y hace más de 20 años demostramos por primera vez que efectivamente una vacuna terapéutica pudiera funcionar. En un experimento muy sencillo, Norma Reyes, una estudiante en el laboratorio, tomó ratones, los infectó con T. cruzi y después los inmunizó para ver si esa inmunización podía controlar la infección. Y en los animales controles se midió la parasitemia y pueden ver que desarrollan altas parasitemias y todos esos animales se mueren en unos 40 a 50 días. Es una infección letal. Pero con solo dos inyecciones intramuscular de una vacuna de DNA que codifica para el antígeno TSA1 o TC24, controlamos la parasitemia y todos esos ratones sobreviven muy bien a esa infección letal. Entonces, esa fue la primera evidencia que
podría funcionar ese concepto de vacuna terapéutica para detener la infección por T. cruzi ya presente. Gracias a esos trabajos y varios otros que hicimos después, pudimos integrar un gran consorcio público-privado de múltiples instituciones en México y Estados Unidos con el propósito de fomentar el desarrollo de ese tipo de vacunas contra enfermedades desatendidas como es la enfermedad de Chagas y promover el desarrollo de vacunas en México. Recuerden lo que les comenté al principio de la presentación sobre el papel importante en los ciclos de transmisión. Y entonces esa figura muestra el resultado de muchos estudios epidemiológicos por muchos grupos midiendo la prevalencia de infección de T. cruzi en perros a lo largo del continente y el promedio es entre 15 y 20% de los perros que están infectados, con un poco de variación entre países y regiones, pero realmente eso habla de la importancia del perro en los ciclos de transmisión domésticos. Y algunos autores han propuesto que la vacunación podría ser algo ah, muy eficaz para tratar de controlar la infección del perro, tanto para la salud del perro, que puede presentar esas alteraciones cardíacas como los humanos, pero también para interrumpir los ciclos de transmisión. Y entonces, recientemente acabamos de concluir el primer ensayo de campo de esa vacuna terapéutica contra la infección natural en perros. Y es un estudio que se realizó con los colegas de la Universidad Autónoma de Yucatán y del CIMBESTAV, en el cual tomamos perros naturalmente infectados en un área rural de Yucatán y algunos recibieron 3 inyecciones de esa vacuna terapéutica, siempre con los dos antígenos, pero ahora en forma recombinante con MPLA como adyuvante, y se siguieron esos perros por 6 meses. Para poner ese estudio, primero tamizamos más de 180 perros por PCR y por serología. Por PCR, el 27% de los perros son positivos y por serología, el 39%. Eso les da una idea de la importancia de la infección en perros en esa área rural del sureste de México. Genotipificamos los parásitos en esos perros, predomina TC1 como en muchas partes de México, pero también detectamos infecciones múltiples en 60% de los perros, tienen infecciones con otras DTUs además de TC1. Entonces, ¿cómo funciona la vacuna en esos perros? Pues acá tenemos la carga parasitaria de los perros y podemos ver que después de 6 meses de seguimiento hay una reducción significativa de la carga parasitaria en la sangre de esos perros. Ese es el límite de detección y actualmente algunos perros son PCR negativos. Y analizamos los electrocardiogramas de esos perros. Al inicio del estudio, los perros están infectados, presentan algunas alteraciones del electrocardiograma. A los 3 meses de seguimiento no vemos gran cosa, pero a los 6 meses vemos que los perros que recibieron la vacuna ya no son diferentes sus perfiles electrocardiográficos de perros no infectados, mientras que los perros controles se siguen alejando, siguen acumulando alteraciones cardíacas y son muy diferentes de los perros no infectados. Entonces, es la primera evidencia que en estudios de campo la vacunación terapéutica puede reducir la carga parasitaria y detener o al menos retrasar las alteraciones cardíacas por al menos 6 meses. ¿Cómo funcionó en esa vacuna? Para entender eso, realizamos un estudio transcriptómico de las células mononucleares de los perros 2 meses después de la última dosis de vacuna y pudimos ver un gran número de genes expresados diferencialmente, los cuales nos habla de alteraciones duraderas en la respuesta inmune inducidas por las vacunas. Vemos que esa vacuna induce un incremento importante en las poblaciones de células T, que sean CD8, CD4, células cooperadoras, y al mismo tiempo una disminución de las poblaciones asociadas con respuesta innata, células NK o monocitos. Y analizando los perfiles de genes, esos son los procesos biológicos
que están inhibidos por la vacuna y como pueden ver, todos esos están asociados con la respuesta innata y la respuesta inflamatoria. Entonces, la vacuna inhibe esa respuesta innata y la inflamación y al contrario, vías de interferón gamma y de activación de las células T están estimuladas por la vacuna. Entonces, lo que hace esa vacuna es inhibir la respuesta innata y la inflamación que causa daño cardíaco y activa las células T para una mejor eliminación del parásito. Y en ese momento estamos de nuevo con nuestros macacos naturalmente infectados, realizando un estudio muy similar de esa vacuna terapéutica en esos macacos que están infectados con toda esa diversidad de cepas y mezclas de DTUs. Y estamos comparando el tratamiento con benznidazol únicamente, la vacuna únicamente y una combinación de la vacuna más una dosis baja de benznidazol. Estamos siguiendo esos monos por un año y analizando el progreso de la infección, midiendo la carga parasitaria, la función cardíaca y analizando respuesta inmune y biomarcadores. Espero que para la próxima vez que me invitan tengamos resultados de ese estudio que está todavía en curso, pero está muy alentador basado en los resultados en los perros, la eficacia de esa vacuna. Entonces, para concluir, necesitamos nuevas intervenciones de control vectorial que estén basadas en la ecología de los vectores para asegurar la sostenibilidad y la eficacia de esas intervenciones en los diferentes contextos ecológicos de diferentes especies de vectores. Es urgente tener un mejor diagnóstico serológico de la infección y la identificación de antígenos altamente conservados del parásito está empezando a llevarnos al desarrollo de una prueba diagnóstica universal para todo el continente y cepas de parásito. Eso va a facilitar grandemente una mejor vigilancia para conocer mejor la carga de la enfermedad y detectar, diagnosticar pacientes. Les he hablado también que la diversidad genética del parásito que infecta a un hospedero, lo que llamamos el crucioma, se está volviendo un determinante clave de la progresión de la enfermedad y la patogénesis de la enfermedad. Eso nos puede llevar a nuevos biomarcadores de progresión de la enfermedad y sobre todo una mejor atención al paciente porque vamos a poder predecir quién tiene más riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca y quién puede mantenerse asintomático. Es fundamental seguir todos esos recién nacidos de mamás infectadas, aunque no haya infección congénita, porque vemos que hay importantes impactos del embarazo en una mujer infectada y necesitamos seguir esos bebés para saber qué alteraciones pueden presentar más tarde en su vida. Pero afortunadamente la vacunación terapéutica puede ser una nueva herramienta. Todavía falta mucho trabajo para que llegue al mercado esa vacuna, pero esperemos que en breve se puedan iniciar ensayos clínicos que se van a iniciar en el sureste de México con el grupo de la UADI, pero puede ser un complemento para el tratamiento tanto en humanos como en perros y para interrumpir la transmisión de T. cruzi. Y finalmente quiero comentarles que hace un par de semanas tuvimos en Estados Unidos el primer congreso únicamente sobre la enfermedad de Chagas organizado por la doctora Claudia Herrera. Eso quiere decir que esos congresos, como saben, ocurren en todos los países de América Latina desde hace mucho tiempo. Es tiempo que Estados Unidos se una al esfuerzo para tratar de combatir la enfermedad de Chagas, así que es una buena noticia y para fortalecer redes de colaboración y aprender de todo lo que se ha hecho en todos los países de América Latina, porque lo necesitamos en Estados Unidos, donde hay muchos casos también de enfermos de Chagas. Y solo me queda agradecer el grupo de Chagas acá en la Universidad de Tulane con Claudia Herrera, a Pierre Buykens. Siempre nos reunimos para hablar de Chagas. Los colegas del Centro de Primates que ahora ayudan mucho con esos estudios y la colaboración con el grupo de Peter Otes y María Elena Botassi en Houston. Jaime Ortega en el Simvestav, los colegas de la UADI, Liliana Villanueva, Vladimir Cruz, Etienne Walex y otros colegas en México y en Colombia, y también todos los miembros del laboratorio que han participado en estos estudios. Y estoy a su disposición si tienen preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eric. Y pues como podemos ver, es
muy amplia y muy versátil y en muchos enfoques la investigación del doctor Dumontel a lo largo de todos estos años y tenemos ya, bueno, mucha gente conectada. Es muy bonito ver tanta gente interesada en este tema. Y también tenemos muchas preguntas en el chat. También tenemos algunas preguntas en Facebook y me voy a permitir leer pues las preguntas. Una del doctor Fidel de la Cruz Hernández pregunta si existen en T-cruce mecanismos de variación antigénica como los de tripanosomátidos africanos, tripanosoma africano. Ah, de lo que sabemos, no, porque realmente el tripatosoma africano siempre cambia la expresión de sus proteínas de superficie. Eso no ocurre de la misma manera en Trypanosoma cruzi. Sin embargo, la superficie de T. cruzi también tiene varias familias, como las transialidasas, las mucinas, que son familias de genes de múltiples copias. Todavía no entendemos muy bien cómo se da la expresión de los diferentes genes, así que puede ser que haya algo de variación ah, en, en qué proteínas están expresadas en la superficie del parásito, pero sabemos que eso no llega a la magnitud de lo que pasa con el tripatosoma africano. Muchas gracias. Pregunta Diana Alicia a través de Facebook. Dice, entonces las pruebas que se realizan en banco de sangre, las de quimioluminescencia para aceptar un donador, tienen muchos falsos negativos para Chagas y esto es un problema serio. Sí, sí, sí. Creo que por el momento ninguna de las pruebas comerciales que se tienen, incluyendo en México, tienen la sensibilidad suficiente para detectar todos los casos. No sabemos la magnitud de los casos que se pierden, pero definitivamente se pierden muchos casos. Sin embargo, es lo único que tenemos en el momento, así que hay que seguir usando esas pruebas para al menos detectar lo que se pueda detectar. Pero hay que seguir mejorando el diagnóstico para incrementar sensibilidad. Tenemos varias preguntas relacionadas con la infección en perros y las voy a leer tres continuas. Patricia Zárate pregunta si alguna especie de perros es especialmente susceptible a la infección del parásito. El doctor Raúl Romero Cabello pregunta que si hay un estudio comparativo entre perros caseros y callejeros. Y en Facebook también Diana Alicia pregunta que cuál sería el modo de transmisión de perro a humano. Ah, bueno, empezando al revés por la última pregunta, no hay transmisión directa del perro a humano. Toda la transmisión se da a través del vector, pero tener hospederos infectados dentro de una casa va a incrementar la posibilidad de tener vectores infectados y va a incrementar el riesgo de transmisión a humano, pero siempre debe de pasar por el vector. En cuanto a la infección en diferentes razas de perros, no se han visto diferencias hasta el momento, aunque no se han comparado tantas razas y tantos tipos de perros, pero dentro de lo que se ha visto, todos los perros tienen la misma susceptibilidad de ser infectados y de desarrollar alteraciones cardíacas. Y en cuanto a perros callejeros y a perros mascotas, realmente el estudio que hicimos de vacuna terapéutica en el sureste de México fueron todos perros de mascotas, no perros callejeros. Y realmente lo mismo vemos en muchos estudios. Los perros de casas también pueden ser infectados por T. cruzi y tienen altas tasas de infección. Sí. El doctor Julio César Carrero agradece la buena plática y pregunta que si al igual que en los macacos hay progresores y controladores en el caso de la infección en humanos y si es así, ¿cómo puede esto influir en la formación de anticuerpos y la variación de la sensibilidad de las pruebas diagnósticas?
Ok. Sí, en humanos ocurre lo mismo. Solo un 30 a 40% de las personas infectadas van a desarrollar enfermedad cardíaca, que son los progresores, mientras que el 70% o 60% van a seguir asintomáticos y logran controlar el parásito suficiente para no presentar enfermedad cardíaca. Ahora, no se han visto asociaciones con ese perfil clínico y con el diagnóstico. No es que los que controlan son los que salen positivo en la prueba o viceversa. Am, Eso parece ser más asociado a qué cepas de parásito están presentes, pero ah, el diagnóstico no permite predecir lo que va a ocurrir en la clínica. Aquí preguntan mm, si puede hablar un poco más de del desarrollo de la miocardiopatía chagásica y sobre cuánto profundizaron en la inducción de la inmunización contra el T-cruci en perros, pregunta el doctor Martínez Lavata. ¿A qué se refieren los mecanismos de progresión de la cardiopatía? Ujú. Am, no, es lo que estamos tratando de dilucidar actualmente, ah, porque como comenté al principio, puede ser algo multifactorial, pero pensamos que el papel del parásito es realmente central y lo que vemos es que según las cepas de parásitos infectando, y eso es basado en las observaciones en los macacos, la respuesta del hospedero va a ser diferente y permitir un mejor o peor control del parásito. Y eso a su vez la persistencia del parásito y su replicación puede desencadenar más inflamación, fibrosis en el corazón que va a llevar a las arritmias y que se van acumulando y deteriorando la función cardíaca poco a poco. ¿Y cuál era la otra parte de Sí, la pregunta? y bueno, aquí ya me surgió una pregunta. Entonces, por ejemplo, si hay una correlación entre, se veían que en algunos hospederos prevalece un tipo de clona, ¿no? Ujú. En las que tienen muchas clonas, por ejemplo, hay una diferencia que una sea más cardiopatía chagásica y la otra que sea más mixta o más hacia una cardiopatía, hacia una megasíndrome en el tracto gastrointestinal. ¿Hay alguna correlación si las poblaciones clonales te van a dar hacia uno u otro lado? Porque en el sur, en el cono sur, es más el megasíndrome, ¿no? En digestivo. Y en México es más cardíaco. No sé si hay alguna correlación sobre ese tipo. Bueno, creo que primero no siempre es más cardíaco en México y América del Norte, porque por ejemplo hasta acá en Estados Unidos hemos detectado megaviseras causadas. De hecho, tenemos un artículo de una llama de Luisiana que tuvo que ser sacrificada porque tenía megaesófago causado por TC1. Ah, Hoy, entonces, todavía no podemos hacer esas asociaciones tan precisas, pero porque necesitamos mayor cohorte de pacientes con diferentes cuadros clínicos y aplicar métodos de genotipificación sumamente sensible para disecar la composición de esa población de parásitos. Y todavía estamos tratando de conseguir ese tipo de cohortes y realizar ese tipo de trabajo. Pero creo que una vez que podamos tener ese nivel de genotipificación con cohortes grandes de pacientes, vamos a poder buscar ese tipo de asociaciones muy precisas entre clonas de ciertas cepas de parásitos o mezclas de cepas que causan digestivo o cardíaco más rápido o más lento o asintomático. Ah, es por allá donde apostamos y donde vamos. muchas gracias. Mire, otra pregunta, Gerardo García pregunta en Facebook. Con respecto a los perfiles de péptidos que comentó como conservados entre diferentes especies, ¿alguno de estos corresponden con proteínas secretadas?
Y si es así, ¿será posible que su prueba universal de detección pueda ser factible el desarrollo de pruebas rápidas, que eso se implemente como pruebas de primera elección en países endémicos? Definitivamente el objetivo final es tener pruebas rápidas que se pueden usar en el consultorio del médico para realmente un diagnóstico súper rápido, como se dio, por ejemplo, durante la pandemia de COVID. Así que el objetivo es al final poder usar todos esos péptidos y antígenos en un formato de prueba rápida para realmente agilizar el diagnóstico. En cuanto a si las proteínas identificadas son secretadas, no recuerdo en este momento, creo que para la mayoría no, y el gran problema es que para la mayoría de esas proteínas están anotadas en el genoma como proteínas hipotéticas, lo cual quiere decir que realmente no tenemos la menor idea de qué son esas proteínas y qué hacen, que es una de las limitaciones de las anotaciones de los genomas de esos parásitos. Creo que alrededor del 70% del genoma son proteínas hipotéticas que no tenemos la menor idea de dónde están y qué hacen. Sí, ok. Aquí Olivia Valenzuela pregunta en Facebook, considerando que la vacunación terapéutica inhibe la respuesta inflamatoria y que disminuye los problemas cardíacos, ¿es posible suponer que la identificación de marcadores de inflamación en pacientes positivos podría ser un pronóstico del desarrollo de un problema cardíaco? Lo que más o menos comentaba. Am, sí, definitivamente es un área de investigación muy interesante y creo que hay muchos grupos tratando de identificar ese tipo de marcadores asociados con la inflamación o asociados con otros problemas. Y hay muchos trabajos, por ejemplo, de metabolómica y de proteómica para tratar de identificar esos biomarcadores que pudieran permitir anticipar la progresión e identificar los pacientes en más riesgo de desarrollar cardiopatía lo más temprano posible para poder tratarlos antes de desarrollar alteraciones irreversibles. ¿Cuál van a estar esos biomarcadores? Todavía no los tenemos y es otro de los retos poder identificar aquellas moléculas específicas asociadas con la inflamación que pueden predecir la progresión, pero por allá va. Tenemos muchísimas preguntas que aquí estoy aquí, perdón por algunas que no las pueda leer todas. Es es que si se han hecho esto, Carolina Olivia si pregunta en Facebook si se han hecho estudios sobre la respuesta inmunológica del hospedero que puede controlar la parasitemia para que no desarrolle la enfermedad. Am, hay muchos estudios en modelos de ratones que han estudiado eso. Y lograr controlar la parasitemia es interesante, pero el problema es que la mayoría de los pacientes se diagnostican en la fase crónica. Cuando ya ha pasado esa etapa aguda, ya se ha instalado el parásito de forma intracelular en el corazón. Entonces, la aplicabilidad de tratamientos y de vacunas o de la respuesta inmune que bloquea la fase aguda es muy limitada para la clínica, porque otra vez la mayoría de los pacientes llegan, ya están en fase crónica. Raramente se detecta esa fase aguda para poder dar el tratamiento enseguida. Eso se da, por ejemplo, cuando hay brotes orales en cual toda una familia, una comunidad se infecta el mismo día. Entonces ya se sabe cuándo fueron infectados y ya se les puede dar ese tratamiento enseguida, pero es muy raro eso detectar la fase aguda en humanos. Bueno, agradecemos mucho tus preguntas, Eric, porque como puedes ver, hay de todo, desde los que nos dedicamos a Chagas, desde gente que le interesa la enfermedad. Entonces, gracias. Todavía no terminamos de también. Hay una No. pregunta aquí, Diana Mesa pregunta en Facebook, con respecto a los monos infectados por varios TC,
y en el caso, pues yo agregaría que en humanos o perros, significa que han tenido varias infecciones, o sea, por chinches infectadas con diferentes cepas, o es que una chinche está infectada con muchas cepas y esa es la transmisión. Esa yo creo que es una pregunta interesante, ¿no? Es muy interesante esa pregunta y obviamente no hay manera de saber por certeza lo que ocurrió. Pero por probabilidad es más probable que sea una infección simultánea por todas esas cepas de T. cruzi, porque recuerden que la transmisión es sumamente ineficiente del vector al parásito. El vector tiene del vector al hospedero. El vector tiene que defecar, el parásito tiene que entrar a través de la piel en la circulación y ese proceso es muy inefectivo. Entonces necesitan muchos contactos con el vector para tener una transmisión. Así que es muy raro poder infectarse múltiples veces. Puede ocurrir, no, nada es imposible, pero es muy raro. Y hemos detectado en vectores esa misma diversidad de cepas. Así que sabemos que los vectores pueden descargar una gran cantidad de cepas y de TUs en una misma defecación. Entonces es más probable que esas infecciones se deban a una infección simultánea con toda esa diversidad de parásitos. Gracias. Hay otras preguntas, por ejemplo, Jocelyn Cisneros pregunta en Facebook si usan pruebas rápidas o han usado pruebas rápidas en casos de perros en veterinarias y si es así, recomiendan alguna marca en particular. Es una excelente pregunta también. Y fíjense que no hay pruebas comerciales para perros. Así que lo que se usa a veces en veterinaria son pruebas diseñadas para humanos, pero se usan como muestra de perros, con la asunción que ah, los reactivos diseñados para IgG humanos van a cruzar con IgG de perros y van a cruzar con los antígenos de T. cruzi. Pero acabamos de terminar un estudio donde mostramos que realmente el perro responde a antígenos completamente diferentes que el humano, porque tiene su sistema inmune diferente, lo cual no es sorprendente. Entonces, realmente es un problema para la medicina veterinaria porque no tenemos herramientas comerciales para diagnosticar perros. Bueno, me disculpo porque algunas son muchísimas preguntas y algunas personas quieren hacer su pregunta abierta. Yo creo que damos unos minutos más para, bueno, si Eric está de acuerdo para que alguien abra el micrófono y haga su pregunta. Tenemos a la doctora Rebeca Manning y posteriormente al doctor Abraham Landa también lo tenemos. Gracias. Muchas gracias, Eric. Una fabulosa plática, fabulosa, sobre todo muy integral. Mi pregunta está dirigida un tanto a estos datos que tienes del comportamiento progresor versus controlador, porque me llama poderosamente la atención en donde uno pensaría que a lo mejor un mayor número de cepas distintas haría más compleja las manifestaciones clínicas, si no es así. Entonces me surgió la duda si será que hay cepas de parásitos o DTUs de parásitos que controlan a aquellos que son muy infectivos o que generan mucho la enfermedad, o que el individuo ante esas DTUs distintos genera algo como un tipo vacuna natural y entonces es una mejor respuesta y un mejor control. Ahí me llama mucho la atención. ¿Qué le apuestas? Sí, no, y concuerdo completamente con tu interpretación y creo que los dos procesos ocurren un poco. Primero hay competencia entre cepas de parásitos. No sabemos muy bien a qué nivel puede ser competencia para recursos, para nutrientes, para células, para infectar. Pero podemos ver que cuando hay muchas cepas en unos hospederos, la proliferación es menor. Se están compitiendo por algo. Y además puede haber algún tipo de inmunidad cruzada y si hay respuesta inmune contra algún cepa de parásitos, eso puede afectar a otra cepa y mejorar
la respuesta inmune o la eficacia de la respuesta inmune para tener un mejor control. Entonces creo que ambos mecanismos contribuyen a un mejor control del parásito y posiblemente hay otros mecanismos que no hemos podido imaginar, pero es algo muy interesante que estamos interesados en entender mejor. Entonces, por eso seguimos estudiando esos animales y tratando de generar más datos sobre ese proceso. Y en ese sentido, digo, aprovecho que tengo el micrófono abierto, una disculpa. En ese sentido, ¿no sería bien interesante porque no tuve mucho tiempo de analizar la proporción de cada DTU, pero sí la posibilidad de que haya alguno que es como el eje controlador, sería muy Mm, interesante hacer modelos matemáticos que te permitan ahorrar tiempo de ver cuál sí. es ese factor que pudiera ser, sobre todo ustedes que están tan interesados en la cuestión vacunal, ¿no? Que yo creo que va No, no. en Eh, parte por ahí. me parece estupenda tu sugerencia y yo llevo tiempo tratando de buscar colaboradores matemáticos que pudieran desarrollar ese tipo de modelos para entender mejor cómo se dan esas interacciones de las cepas para generar esos patrones. Y Te, me te, te muy pu- buen enfoque para ahorrar tiempo y experimentos en el laboratorio de hacer una exploración matemática de eso. sí, te puedo poner en contacto con alguien que es fabuloso al respecto. Ah, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Abraham Landa, y luego sigo con la pregunta de Patricia Zárate Castillo. Sí, muchas gracias, Emma. Yo quisiera hacer unas preguntas sobre vacunas terapéuticas. Yo trabajo modelos del mintiasis. Hace mucho tiempo, el doctor Molinari trabajó sobre vacunas terapéuticas en cisticercosis en cerdos Ujú, y fue algo muy interesante porque en cerdos ya infectados pudo reducir la parasitosis. Sin ujú, embargo, en humanos, en donde se desarrolla la neurocisticercosis, muchas ujú, veces estas reacciones de matar al cisticerco y de que se secreten antígenos pueden desencadenar una reacción inflamatoria que puede llevar a la muerte al individuo. En ujú. el caso de estos protozoarios que están en corazón, pues podrían tener una afectación muy grave, ¿no? Ahí en el órgano. Entonces, ¿qué es, qué es lo que asegura que esto no se pueda dar con una vacuna terapéutica en un individuo ya infectado? Sí, no, es una excelente pregunta y definitivamente es algo que siempre nos preguntamos cuál es el riesgo al vacunar un hospedero infectado con parásitos en el corazón, si realmente se induce una respuesta inmune demasiado fuerte que va a destruir esas células infectadas, el daño puede ser peor que la misma enfermedad. Sin embargo, en todos los ensayos preclínicos y hemos realizado muchos estudios en modelos de ratones, nunca se ha observado ese proceso. En los estudios que hemos realizado hasta el momento en perros tampoco hemos observado ese tipo de exacerbación o daño inflamatorio causado por la vacunación. Así que hasta el momento parece que eso no ocurre en el sistema de T-Cruz. Ahora no quiere decir que no va a ocurrir en humanos. Es algo que tenemos que seguir vigilando para asegurarnos que no ocurre. Pero creo que lo que se logra con la vacunación es una estimulación de la respuesta inmune suficiente para lograr controlar el parásito, pero no demasiado fuerte que vaya a causar ese mismo daño tisular que mencionó en el caso de cisticercosis. Pero es definitivamente algo que tenemos que vigilar. Ok, muchas gracias. Gracias, Abraham. Y aquí quizá un poco relacionado a lo que estaban discutiendo, preguntaban por aquí, que ya me perdí la pregunta, sí, que si en su experiencia ha detectado si algunos DTUs de T-Cruz están asociados a la presencia o ausencia de nidos de amastigotes en cortes histopatológicos del miocardio, que ese sería, por ejemplo, en el caso de la vacuna terapéutica, si Sí. tienen muchos nidos de amastigotes en los tejidos, no solamente en el miocardio,
la respuesta inmune podría ser Oh, es una exacerbada. excelente pregunta también y nos encantaría tener la respuesta, pero afortunadamente todos esos animales siguen vivos y no tenemos acceso a biopsias de corazón hasta que se mueran, así que no vamos a tener la respuesta a esa pregunta por algún tiempo, desafortunadamente, pero será sumamente importante determinar eso. Y bueno, Patricia Zárate Castillo pregunta, ¿cuál es el motivo de existir falsos positivos en las pruebas serológicas, refiriéndose a en las pruebas de antígenos? Pues la pregunta es, ¿realmente son falsos positivos o casos que no se logran confirmar? Creo que en muchos casos son más bien casos que no se logran confirmar porque no tenemos pruebas con suficiente sensibilidad. Y creo que esa necesidad de tener múltiples pruebas reactivas para considerar un caso confirmado es un exceso de precaución y eso se debe a los efectos colaterales del tratamiento, que no queremos dar el tratamiento en Besnidazol ni Fortimux a alguien que no estamos súper seguros que esté infectado por los efectos secundarios que tiene. Pero realmente, si una prueba es positiva para cualquier otra enfermedad, que sea VIH, tuberculosis o lo que sea, una prueba positiva consideramos que es un paciente y debe ser tratado. ¿Por qué no lo hacemos en Chagas? Y creo que muchos no son falsos positivos, son más falsos negativos que tenemos. Am, pero eso necesitamos mejores pruebas para poder demostrar eso. Pues ahí felicitaciones de la doctora María Elena Villagrán, manda saludos, y la doctora Gabriela Meneses, que es la jefa del Departamento de Parasitología del INDRE, pues desea contactar contigo para, pues, Sí, colaborar, ¿no? cualquier preguntas adicionales o comentarios están en libertad de escribirme por correo, y Sí. podemos conversar más, por supuesto. Y pues te agradecemos mucho, Eric, agradecemos a los que se conectaron y todo, como ves, causó mucho interés tu plática y Yep. desde diferentes puntos de vista. Eric, te agradecemos mucho esta excelente plática y sí, voy a compartir pantalla. Sí, sí alcanza a ver. Creo que ya no me veo, pero aquí es la Sociedad Mexicana de Parasitología. Otorga la siguiente constancia al doctor Eric Dumontel por su participación en nuestros seminarios mensuales con la ponencia titulada La enfermedad de Chagas, 117 años después del doctor Carlos Chagas, los avances, retos y oportunidades que ya vimos que esta historia no termina. Y todavía no sé porque dicen que para el 2030, que ya es en 4 años, la enfermedad de Chagas ya va a estar como controlada. Se ve Ujú. todavía, Creo que necesitamos un... no estamos todavía listos para decir eso. Eric, nuevamente te agradecemos a Un todos placer, un gusto. y nos vemos el próximo mes con nuestro siguiente webinar.